exabytes. ¿Cuánto era en el 2015? Venga, levantad manos. No, por la derecha. ¿Vale? La primera a la izquierda, la segunda a la derecha y la tercera a la otra. La respuesta correcta es 3,7. Por cierto, pregunta bonus, ¿alguno de vosotros sabe qué es un exabyte? No. 1000 millones de gigas. ¿Vale? O sea que no sé cuántos ceros son esos, pero son muchos. Vale, ¿cuál fue el porcentaje del tráfico global en móviles 4G en 2016? ...69%. A ver, pregunta bonus, ¿cuál fue en el 2015? 47%. Venga, tercera, solo quedan dos. A final del 2016 había 8.000 millones de conexiones por móviles. ¿Cuántas de esas eran nuevas? 429 millones. Ahora, en el 2015, 563 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que estáis viendo la tendencia de decir, esto está acelerando de una forma exponencial y bastante importante. Venga, la última. ¿Cuántos datos de promedio se usaba en 2016 en cada smartphone? En 2016. 1.700 megas, 1,7 gigas. Lo cual es el doble de lo que se hacía en el 2015. Aquí viene esto. Estamos llegando a un punto donde corremos un riesgo muy grande de estar subestimando el efecto que tiene la tecnología en las vidas de nuestros usuarios. Estamos llegando a un punto donde el año del móvil ha durado ya 10 años, pero el efecto que están teniendo los consumidores en el uso de los datos, en el uso de la tecnología, en la importancia que representan, se está viendo como que tenemos un potencial de quedarnos bastante atrás. Pero los datos no son lo único que importa, ¿vale? Entonces hay que mirar también la parte de la actividad, que es lo que hacen dentro de los móviles. Nosotros tenemos una terminología que ya habréis oído más de uno, que se llama Mobile First, ¿vale? Mobile First lo que significa es cuando el porcentaje de tu cuota de pantalla supera o llega al mínimo del 90%, ¿vale? Esto quiere decir que cuando hemos llegado a un punto de inflexión donde hemos determinado, en un estudio que hicimos con Global Web Index, cuando el mínimo de la cuota de pantalla llegaba a un 50% de la población que ya era Mobile First, ¿vale? Lo vamos a retroceder y estos eran los países del 2016, en España 2017 y veis así sucesivamente hasta el 2020. Esto quiere decir que en todos los países la cuota de pantalla y el consumo de datos y el consumo de comunicación, y donde nosotros tenemos que jugar, estará un mínimo del 50% de la población activa superando el 90% de su cuota de pantalla en un móvil, ¿vale? No os voy a dar los datos de cuántas son las expectativas del 2020, de todo lo que os hemos enseñado hace un segundín, porque son múltiples y múltiples y múltiples, y la verdad es que es un poquitín inútil. Pero teniendo en cuenta la actividad que se está realizando dentro de los dispositivos, es importante tener en cuenta cómo vamos a conectar con ellos y cómo vamos a comunicarnos con ellos, ¿vale? La tercera pieza de esto es el tiempo. ¿Y por qué es importante el tiempo de estar conectados? Por la frecuencia versus el tiempo, por cómo tenemos que establecer un engagement con ellos, por el tamaño y el formato, es decir, horizontal, vertical, pantallas más grandes para ver información más compleja, pantallas más pequeñas para ver otra información diferente. Y ahora mismo todavía estamos en un proceso donde tenemos una sobresaturación de dispositivos que lo que hacen es que la forma en la que nos comuniquemos se tiende a complicar bastante, ¿vale? El crecimiento de la utilización del móvil va creciendo también exponencialmente todos los años. Y en España esta cifra es bastante más importante porque nosotros tenemos la mayor penetración de móviles en toda Europa, un 85%. Y a medida que vamos creciendo, pues esto se vuelve más importante, sobre todo para nosotros que tenemos nuestras actividades aquí en España principalmente. Entonces esto nos lleva a tener una pregunta muy clave, ¿no? Y es decir, cuando vamos a hablar con los consumidores en un mundo digital, cuando vamos a estructurar la forma en la que nosotros queremos decir lo que queremos decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos en todos los canales o lo hacemos en todo momento? La realidad es que es bastante, puede que no haya mucha diferencia actualmente,
Y eso es porque todavía seguimos peleando en entornos que no necesariamente son los correctos, ¿vale? ¿Alguno de vosotros sabe lo que es esto? Happy Time, los relojes. Happy Time es la forma en la que ponen la hora en las 10 y 10, ¿vale? Y eso es una forma que las marcas utilizan, sobre todo en este aspecto de los relojes, para poder demostrar lo bien que se ve su marca. Luego cogen y piden prestado los valores de alguna persona que es identificable y dicen, mira qué diferente soy. Pero la verdad es que no lo son. Ni tampoco estos, ni tampoco estos. ¿Vale? Luchamos por proporcionar contenidos interesantes para atraer a los consumidores y nos permite coger y pasarlos. O sea, en cierto momento utilizamos los consumer journeys o utilizamos el flujo o los funnels, dependiendo de cómo lo queramos llamar, y pensamos que realmente tenemos el control de poder decir, ah, ya has llegado a este punto, ahora te voy a pasar al siguiente, ¿vale? Tratamos a los consumidores como un rebaño en cierto momento y te decimos, oye, vamos a ponerte la comida allí y te vamos a enseñar el camino y tú vas a llegar allí. Pero la realidad es que no funciona así. En el día en el que estamos, los consumidores tienen el control y cada vez más. Y cada vez nos pueden ignorar más. Y cada vez nos piden que les interrumpamos menos. Nos pasamos el tiempo hablando en vez de escuchar. Y tenemos dos orejas y una boca por algo. En cierto modo tenemos que personalizar nuestra relación con los consumidores, no solamente con marcas. Y un símil que yo suelo hacer es, tenemos que pensarlo como una cita. Cuando salimos con alguien o tenemos una primera cita con alguien, ¿cuál es el propósito que tenemos? Tener una segunda cita. Intentamos conseguir contarles algo, que nos cuenten algo, escuchar cómo ser interesantes, etc. Y conseguir que nos vuelvan a ver otra vez. Nosotros lo que estamos haciendo entonces, tenemos que intentar asumir que nuestra relación con los consumidores tiene que estar establecida en esa premisa, de que quieran estar con nosotros y no necesariamente pensando que nosotros podemos manipularles. Eso lo que nos deja es luchar en un entorno donde probablemente estamos intentando destacar en la indiferencia. Y la indiferencia no porque no estemos haciendo las cosas bien, sino porque los consumidores en muchas ocasiones no quieren saber nada de nosotros. Luchar en un entorno donde no hacemos ninguna diferencia, ser diferentes en ese entorno, es lo mismo que no hacer nada. Y sí que estoy generalizando, ¿vale? O sea, que tampoco que nadie se dé por aludido de ninguna forma, que esto es un absoluto. Pero es una forma de visualizar la relación con los consumidores de hoy en día en un mundo donde cada vez es más complicado establecer relaciones individualizadas. Y sin darnos cuenta, el consumidor nos está apartando de sus vidas. El consumidor utiliza los adblockers, utiliza los túneles VPN, utiliza diferentes sistemas que nos permiten que no tengamos ninguna relación con ellos. De hecho, desde que el querido señor Trump salió elegido, el incremento de descargas y de compras de VPNs ha crecido mundialmente un 35%. O sea que hay mucha gente que no quiere que se sepa nada de él. Pero yo pienso que lo más importante es entender de que este comportamiento no es tanto desde el punto de vista de decir que no quieren saber nada de nosotros, sino que lo que no quieren es la forma en la que tenemos de tratarles ahora mismo. No quieren que cuando ellos hayan visto una tienda online y hayan visto un par de zapatos, que durante las próximas 3 semanas estén viendo zapatos por todos los sitios. ¿Vale? Entonces, en cierto modo, es un comportamiento como reflejo del comportamiento general que tienen las marcas con ellos. Algunas los hacen bien y otras no tanto. Por lo tanto, entonces, en un mundo multidispositivo, aquí pues os he dibujado un poquitín cómo sería un día en la vida de un consumidor a través de sus dispositivos, ¿vale? Solamente representativo. La atención está súper fragmentada. La atención del consumidor está muy dividida y por lo tanto la atención es el activo. Si no conseguimos la atención del consumidor desde un principio, por muy bien que hayamos construido la historia, por muy emocionante que sea, lo que estamos viendo es que los consumidores están adoptando comportamientos de televisión, como por ejemplo cuando nosotros vamos a ver, sale los 7 minutos de anuncios, nos levantamos, nos vamos al frigo, hacemos otras cosas, luego volvemos y continuamos viendo lo que estamos viendo. Abren nuevas ventanas, abren nuevas pestañas, hacen cosas que por muy bien que lo estemos haciendo, si no conseguimos que nos vean, no estamos consiguiendo nuestro objetivo y por lo tanto nuestro tiempo y nuestra inversión entran en un pozo sin fondo. ¿Vale? Entonces, la atención del consumidor es el activo más preciado de hoy en día. Para poder hacer eso tenemos que añadir valor al consumidor y tenemos que mirar un poquitín más allá de cómo lo hacemos y dónde lo hacemos. Un ejemplo que quiero destacar es Airbnb.
Airbnb, por ejemplo, todos se los conocemos, sabemos lo que hace, lo han utilizado hoy anteriormente en otra ponencia, pero la realidad es que ellos van más allá. Airbnb se asoció con Google para que en Google Maps, cuando tú utilizas Airbnb para ir a un destino, en teoría tú ya has cubierto tu experiencia y tu relación o tu experiencia con Airbnb. Pero la realidad es que no. Lo que han hecho ahora es que cuando tú ahora estás en tu destino, tú ahora te metes en Google Maps y buscas, quiero ir a no sé dónde. Y Google Maps, a través del partnership con Airbnb, te enseña una ruta específica, diferente a la que sería la más corta, enseñándote sitios y entornos de tu interés que puedan mostrarte algo que normalmente no descubrirías por tu propia cuenta. Y Airbnb entonces es el sponsor de una experiencia más allá que solamente lo que te proporcionan o la razón por la que tú les has contratado. Y por lo tanto entonces te fidelizan, encuentran un enlace emocional, encuentran una forma de transmitirte una experiencia mucho más de lo que tú esperabas y por lo tanto te están añadiendo valor. Por lo tanto, cuando hablamos de transmitir valor, tenemos que entender perfectamente que el valor puede que vaya más allá de simplemente la relación directa que esperamos que tendríamos con el consumidor. Por eso el contexto es lo que hace la diferencia. Hay que entender el por qué un consumidor está utilizando lo que está utilizando y dejar de pensar en cómo adaptar las imágenes que tenemos a la pantalla correspondiente. Hay que pensar por qué están utilizando ese dispositivo desde un principio, por qué están utilizando una tablet o por qué están utilizando un smartphone. Y la diferencia es que cuando nosotros estamos viendo la televisión en nuestra casa, es una acción pasiva. Estamos tranquilamente sentados en el sofá, sabemos que nos van a interrumpir la emisión, en muchos casos, y lo esperamos. Pero cuando tú estás utilizando un dispositivo, es una acción activa, y tú estás activamente buscando algo, y lo estás utilizando con un fin específico. Cualquier interrupción te molesta. Por lo tanto, entender cómo añadirles valor en el entorno donde lo están utilizando nos permite entender cómo ser algo que quieren en sus vidas, y no necesariamente algo que suma a todo lo demás que les está molestando en el momento correcto. Un ejemplo sería cómo utilizamos las redes sociales. Las redes sociales las utilizamos como si fuese correo, un correo electrónico. Yo te mando a ti un correo electrónico y espero que me respondas. Y no funciona así. Si nosotros cogemos una misma creatividad o una misma información y la ponemos igualmente en Instagram y la ponemos en Facebook, el resultado va a ser completamente diferente. Porque la realidad es que ellos están utilizando cada uno de esas plataformas con una función diferente. Y no podemos esperar siempre el mismo resultado. Entender lo que queremos de ellos en cada momento o cómo aportarles valor a cambio de su atención es la forma en la que estableceremos una conexión donde nosotros les transmitimos valor y nosotros hacemos que nuestra inversión y nuestro tiempo funcione mucho mejor. Entonces, y esto es muy sencillo, sin contexto el contenido no sirve para nada, ¿vale? Si no conseguimos decirles a ellos esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que quiero que me aportes a cambio de tu atención, no vamos a conseguir hacer nada. Entonces, si os vais a quedar solamente con 3 cosas de todo lo que acabo de decir, es muy sencillo. Primero hay que entender el consumidor. Hay que pasar más tiempo intentando ver qué es lo que quieren de nosotros y qué es lo que podemos aportarles nosotros para poder hacer una diferencia. Una carrera a largo plazo, no una carrera a corto plazo, como habíais dicho hoy. La segunda parte es que hay que entender el entorno donde ellos van a interactuar con nosotros y aprender cómo añadir valor en un entorno más allá que no necesariamente siempre tiene que ver con una reacción a cualquier entorno. Cada vez que nosotros le ponemos algo de información, no tienen por qué hacer un clic. El valor se transmite a largo plazo y es una carrera de fondo y no de corto plazo. Y luego lo último, todo el mundo quiere ser el siguiente Airbnb, todo el mundo quiere ser el siguiente Facebook y todo el mundo quiere ser el siguiente disruptor. La disrupción es un resultado, no es una estrategia. Y por lo tanto, no podemos ir pensando que vamos a remover todo. Cada vez que vayamos a hacer una cosa, vamos a pensar en cómo añadir valor y no en cómo vamos a cambiar todas las cosas. Gracias.